Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, Inge, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la sesión número 14. Solo hoy me percaté, debo ser sincero, que ya habíamos pasado la mitad del curso. De hecho, ya prácticamente estamos en la última semana. No sé en qué momento se pasó tan rápido el tiempo. Hasta ahora ya hemos visto lo básico para la creación de base de datos, tablas, atributos, inserción, modificación de información. Y hoy vamos a empezar con las consultas o la introducción a las consultas. Vamos a ver lo básico que se debe saber sobre las consultas. El día de mañana tenemos el parcial y por lo tanto el día lunes veríamos ya un poco más de las consultas avanzadas, las multiconsultas y demás. Hoy nos vamos a centrar en lo básico. ¿Qué es lo básico? Saber para qué son las consultas. Si yo les pregunto para qué nos sirven las consultas en una tabla de una base de datos, en una base de datos como tal, ¿ustedes qué me dirían? Profe, ¿cómo es que la pregunta? ¿Para qué nos sirven las consultas en las bases de datos? Para traer información. Bueno, información, pero yo diría que uno lo puede clasificar para determinar información que uno desee. Sí, ¿qué más? En resumen de Para lo traer- otro es para generar reportes o para hacer modificación de la información también o crear nueva información dentro de la base de datos. ¿Qué más? Por ahí escuché una traer- voz para traer información de la base de datos organizada, de una ordenada. manera organizada, filtrada, extraer información de una base de datos me puede permitir tomar decisiones, sacar reportes, estadísticas y demás. Entonces, las consultas en cualquier motor de base de datos basado en SQL, hago la aclaración, se compone de unas cláusulas básicas o palabras reservadas, como lo queramos llamar, que son el select, el from, el where, el having, el root by y el order by. Vamos a verlo de una manera simple y sencilla, el significado de cada una, para qué sirve cada una, de manera rápida, para de ahí ir a la parte práctica, que es donde entendemos mejor las cosas. Entonces, el select lo que nos ayuda es a seleccionar la tabla a la cual le queremos extraer la información o los registros, como lo queramos decir. Podemos decirle específicamente los campos que queremos extraer o todos los campos y demás. El select es la cláusula madre de las consultas en todos los sistemas de gestión de base de datos basados en SQL. Cuando vemos la cláusula select, automáticamente nos damos cuenta que estamos en presencia de una consulta de información. ¿Cuáles son esos tipos de consulta de información? Entonces, tenemos consultas de selección, consultas de parámetros, consultas de
tabla de referencias cruzadas, consultas de acción, que se clasifican en consulta de actualización, consulta de eliminación, consulta de datos anexados y consulta de creación de tablas. Ustedes dirán, ¿cómo así que una consulta de actualización? ¿Cómo así que una consulta de eliminación? O una consulta de creación de tabla. Recuerden, yo les dije en las primeras secciones, cuando empezamos a hablar de SQL y de los sistemas de gestión de base de datos, que para los motores de base de datos, todas las sentencias son tratadas como consultas. La creación de una base de datos es una consulta. La alteración del campo o un parámetro de una tabla es una consulta. Por eso es que cada vez que nosotros ejecutamos una sentencia, nos sale un mensaje diciéndonos, por lo menos en la consola, en el modo consola, que nos dice query OK, independientemente de lo que hagamos, crear una tabla, crear una base de datos, modificar un atributo, todas las transacciones las interpreta como consultas. Entonces, cuando hablamos de consultas de selección, entonces ahí sí estamos hablando de las consultas que nos permiten extraer información. La estructura básica de una consulta de selección o de extracción de información se compone del select. Al select le indicamos si va a extraer toda la información. Esto ya sabemos que no se coloca, digamos que ese es su valor por defecto. Normalmente para indicar que va a ser todo, lo hacemos a través del asterisco. El distinct, ya también vimos para qué era el distinct. Si no queremos que sean todos o que sean atributos discriminados o columnas discriminadas, debemos listar de manera explícita las columnas que queremos extraer. Entonces, con el select seleccionamos, con el from indicamos la tabla o vista a la cual vamos a hacer esa consulta. Con el where podemos establecer condiciones, filtros y demás para refinar esa consulta. Y el order by no es más que un modificador o una cláusula que me permite organizar el resultado de esa consulta de manera ascendente o descendente, indicándole cuál va a ser ese atributo o columna que me va a servir de parámetro de ordenamiento. De una manera muy rápida, eso es lo que hace. Entonces, select permite seleccionar las columnas que se van a mostrar en el orden que se van a mostrar en el caso de que nosotros le indiquemos cuáles son esos atributos de manera explícita. Por lo tanto, el select es el que nos permite listar los atributos. Los atributos los podemos hacer todos haciendo una discriminación. El from, listar tablas. El where establece la condición de selección. Entonces, básicamente lo que hacemos con el where es establecer la condición de filtro de las filas que se van a devolver. Como nota a tener en cuenta, lo que nosotros indicamos en el where o esas condiciones que nosotros le indicamos en el where son expresiones lógicas a comprobar. ¿Cuáles son esas expresiones
lógicas que nosotros podemos utilizar u operadores lógicos de condición que podemos utilizar. Ya los vimos en su momento. Que sea mayor a, que sea mayor o igual a, que sea menor a, que sea menor o igual a, que sea igual a o que sea distinto a. Esos son algunos de los operadores de condición que podemos utilizar al momento de hacer los Word. El order by lo que define es el orden de las filas de los resultados. Lo podemos hacer de manera ascendente o de manera descendente. Adicional a eso, podemos agrupar los resultados. Entonces podemos agrupar atributos. Esto tiene un carácter opcional y su finalidad es la de presentar los resultados de la consulta agrupados según el criterio que nosotros establezcamos en su definición. Profe, ¿y eso para qué nos sirve? Esto resulta de gran utilidad cuando, por ejemplo, pretendemos obtener valores estadísticos de los registros que cumplen una determinada condición. ¿Una condición de qué? De agrupamiento. Eso lo vamos a ver en detalle en la parte práctica. El having también permite hacer selecciones en situaciones en las que no es posible utilizar el where. Por ejemplo, no se puede usar o aplicar where a columnas calculadas mediante funciones de agrupamiento. Yo sé que así se entiende un poquito confuso, pero es para que quede la constancia de la definición en el video. En la parte práctica se va a entender mejor. Entonces, el having lo usamos sobre consultas agrupadas. Es decir, el where, condiciones para hacer filtros. El having se usa para consultas agrupadas. Tanto si la condición se aplica a los campos agrupados o no. O sea, consultas consultas que son obtenidas por root by, pero bueno, para no enredarlos, mejor lo vemos en la práctica, qué es lo que hace el having. Y por un lado, tenemos unos modificadores, si lo queremos decir, o otro tipo de consultas un poco más simplificadas que nos permiten sacar valores o hacer cálculos con los registros o información almacenados en la base de datos. Eso lo podemos hacer a través de las cláusulas más, min, abg, sum y count. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que hacemos con el más? Nos devuelve el valor máximo de un campo en una tabla o de una agrupación o dependiendo de una condición. Con el min, en lo contrario, lo que hacemos es extraer el valor mínimo a partir de una consulta con las especificaciones que nosotros queramos, dependiendo de los registros que tenga la base de datos. Con el ABG nos devuelve el valor promedio de todos los registros numéricos seleccionados basados en un criterio de consulta. Entonces, hasta ahora sabemos que directamente en una base de datos, sin necesidad de utilizar no sé, código de programación, podemos obtener máximos, mínimos, promedio. Podemos sumar, es decir, a partir de los registros que están en una tabla, nosotros podemos sumar los registros totales o a partir de una condición, o incluso podemos contar los registros. Aquí vale hacer una aclaración. Cuenta solo los valores no nulos del campo indicado.
ahora que veamos la parte práctica se va a entender mejor. Entonces, en una tabla o directamente en una base de datos, a partir de su información almacenada, sin necesidad de código de programación, a través de sentencias SQL, puedo calcular máximos, mínimos, promedios, sumas y contar. Digamos que eso es lo que nosotros llamamos o vamos a llamar manejo básico de consultas en una base de datos. O sea, así, rapidito, les hablé de lo que vamos a hacer ahora en la sección práctica, en la parte práctica. Preguntas que me quieran hacer hasta este momento. ¿Ninguna? No, señor, por ahora no. Entonces, vamos a cerrar por acá. Entonces, ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Entonces, ahí puse la contraseña. A dejarlo así. Entonces, bueno, nosotros en secciones anteriores creamos esta base de datos almacén y agregamos unos poquitos registros para efectos de la clase y hacer un poco más dinámica la sección y poder ver un poco más los resultados de las consultas. Yo añadí, o mejor dicho, ya tengo la base de datos con más registros, con más información en cada una de sus tablas. El script de la base de datos con información, yo se los voy a subir en la sesión de hoy por si ustedes quieren replicar y hacer las pruebas o las consultas que yo voy a hacer ahora durante toda esta parte práctica. ¿Listo? Listo. Entonces, dijimos que íbamos a usar la tabla almacén. Entonces, primero y básico, una consulta con todos los resultados, es decir, select asterisco from, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué tablas tiene almacén para recordar. ¿Cuál es el comando si yo quiero ver las tablas de una base de datos ya seleccionada? No todos a la vez. Repite nuevamente la pregunta que espera, profe. Si yo quiero ver las tablas que hacen parte de una base de datos, ¿qué comando uso? Show tables. Entonces, aquí tengo clientes, compra, producto, provee y proveedor. Si yo hago un select, asterisco, from clientes, él me va a traer toda la información de los clientes que están almacenados en la tabla clientes. Profe, yo solamente quiero ver el nombre. Entonces ya aquí no utilizamos asterisco, sino que le decimos explícitamente que solamente me traiga el nombre. Entonces ahí solamente me trae los nombres.
Profe, y si yo quiero ver nombre, apellido y teléfono, le digo explícitamente nombre, apellido y teléfono. Estos son consultas básicas que me imagino que me dijeron que ustedes habían alcanzado a ver la parte de consultas en modelamiento, así que esto es más como por recordar. Ahora, ¿qué podemos hacer con la cláusula where? Ya lo vimos cuando hicimos la inserción de información en la tabla de marcas a partir del select distinct. ¿Qué hacemos con el where? Bueno, ayer también lo hicimos cuando hacíamos las actualizaciones, establecer condiciones. Entonces yo por acá tenía un apellido Cruz. Entonces digamos que yo quiero saber toda la información donde el apellido sea Cruz. Entonces yo le digo, se le da asterisco clientes, donde apellido sea igual, como el apellido es un tipo texto, debo incluirlo entre comillas dobles. Y aquí vemos que no solamente había un solo Cruz, sino que de hecho habían dos Cruz. Y pueden ver, tenemos a Jaime y que tenemos a Laura. En la tabla marcas, producto, perdón. Tenemos unas marcas, pero disculpen la confusión. Ahora, si yo solamente quiero ver los productos de una marca en particular, digamos Continental, yo le digo producto donde marca sea igual Continental. Y solo me va a traer, si nos damos cuenta, uno de los atributos de esa tabla dice que también se almacenó un precio. Entonces digamos que yo quiero añadir una condición más y digamos que nos dicen traiga los productos de la marca Continental cuyo precio sea mayor a 2.000. Entonces yo con la misma consulta solamente tengo que añadir esa segunda condición que me dijeron. Ya tengo que la marca es Continental. Si yo quiero hacer esa consulta, ¿cómo debería ser el operador lógico a utilizar? Le repito la consulta. Productos de la marca Continental y su precio sea mayor a 2.000. Sería AND, precio igual 2000 sin necesidad de comillas por lo que es un int. Igual. Sí, igual. Igual. Mayor. Sí. Que sea igual. ¿Cómo era la consulta? Que fuera igual o mayor. Qué pena, es que no lo escuché muy bien. Que fuera mayor a 2.000. Bueno, sí. Entonces que sea mayor a 2000 y ya. Y válida la observación que hace el compañero. Como es un tipo de
campo, ay, me enredé. Como es un campo de tipo numérico, eso se maneja normalito. No se ponen entre comillas. Entonces aquí solamente me trae los que son mayores a 2000. Ahora, yo puedo hacer unas consultas un poquito más interesantes. Vamos a volver acá a la tabla clientes. Entonces, digamos, aquí solamente tenemos 10 registros. Pero digamos que nosotros tenemos una base de datos con, no sé, 1000 registros. Y nos dicen, necesito saber por una promoción o algo que se inventó en la organización, los clientes que su apellido empieza con C. ¿Alguien sabe cómo se puede hacer eso? Creo que es con el like, Eso, creo. eso mismo. Con la cláusula like en el where, nosotros podemos hacer filtros a través del modificador de porcentaje. Entonces, si nosotros queremos seleccionar los registros que empiezan con un carácter en específico, nosotros le decimos like el carácter en cuestión y el porcentaje. Eso sí es si empieza. Si es que termine ese modificador de porcentaje, lo ponemos antes del carácter que nos indiquen para no enredarlos y que se entienda la idea. En este caso nos dijeron apellidos de los clientes. Perdón, solamente tráigame los clientes cuyo apellido empieza con C. Entonces aquí decimos clientes donde apellido, entonces aquí decimos like y como es que empiecen con C, el modificador de porcentaje lo pongo después del carácter que nos indican que debe empezar. Para este caso, los únicos que empiezan con C son Delicia, Laura y Jaime, que son Cortés, Cruz. Ahora, si yo quiero es los que terminan en un carácter en específico, entonces el modificador no va a ser después del carácter, sino antes. Entonces digamos que yo quiero saber los que terminan en Z. Entonces pongo el porcentaje y el carácter que me están pidiendo. Primer ejemplo, apellidos que empiezan con un carácter en específico, en este caso la C. Segundo ejemplo, apellidos que terminan con un carácter en específico. Ahora, nosotros tenemos una tabla productos y digamos que nos digan, necesitamos saber cuáles son los productos en los que su ID, ¿qué pasó con Carolina? Tienen el 0.
Vamos a ver la tabla de proveedor. Entonces nos dicen, necesito saber cuáles son los proveedores que tienen en su ID el número 0. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría ser eso, teniendo en cuenta la base de los dos ejemplos anteriores? Si para el principio era antes de, perdón, si para el principio era después del carácter especificado, si para el final era al principio, si es que esté en cualquier lado o que contenga, ¿cómo creen ustedes que podría ser? Con porcentaje adelante y atrás. Así tal cual. ID, proveedor, like, cero. Entonces, ¿a qué me sirve o me ayuda el like? Cuando no me interesa lo que está después de un número o carácter, cuando no me interesa lo que está antes de un carácter, o cuando no me interesa lo que está ni después ni antes del número carácter, sino que lo contenga. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si se dieron cuenta de qué tipo es el ID de proveedor. ¿De qué tipo es el ID del proveedor? Entero. Entonces, a pesar de ser de tipo entero, cuando utilizamos la cláusula like, lo que nosotros queremos comparar antes, después o contener, lo vamos a poner entre comillas dobles, para que lo tengan en cuenta. No me preguntaron la diferenciación, yo se las digo. Ahora, sabiendo eso, si yo quiero saber cuáles son los que empiezan con un número en específico, ¿cómo sería la cláusula? ¿Qué pasa si yo digo esto? ¿Qué valor debería traerme? Le subo un poquito. Esta es la información que tiene. A ver si se entendieron los conceptos. ¿Qué me debe traer como resultado esa consulta? O mejor aún, ¿será que me trae resultados o no me trae resultados? No le trae, profe. ¿Quién da más? No, tendrían que empezar con 18, profe, ¿no? O sea, para que traiga resultados. ¿Ya hay alguno que empiece en 18? No hay ninguno.
Pero ¿y si yo lo pongo así? Sí, el que tiene nombre dorado, ese sí, sí lo traería. Exacto. Y si yo lo pongo así, Trae dos. ahora, digamos que por algún motivo yo quiero saber, traiga los ID de los productos que no contengan el número 0. Si yo quiero los que tienen el número 0, yo hago esto. Pero la que me están diciendo es, no los que tengan, los que no tienen el número 0. ¿Cómo creen ustedes que podría yo hacer eso? ¿Qué se Con el web. inventarían ustedes si yo les digo esa Con el web, consulta? profe. Pero creo que con la condición de distinto en vez de igual. Sí, podría ser. Pero hay una forma más fácil. Niego el like. Uy, profe, ¿cómo así? Yo puedo negar la cláusula. Es decir, le digo, selecciónenme los productos de los proveedores, perdón, de la tabla proveedor, donde el ID del proveedor no tenga el 0. Y ya con eso me evito tener que hacer consultas un poco más complicadas y ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta este punto? No. No, Ok. señor. Entonces, vamos a ver la consulta así. Y vamos a ver la consulta así. El modificador de la rayita al piso es otra de las opciones que de filtro que nos permite el like. Y lo que me dice es, con el porcentaje, a mí no me interesaba el resto de caracteres o de números. Con la rayita al piso, le indico al modificador caracteres individuales. Profe, me perdí. Vamos a hacer la consulta. Esos serían los que están contenidos. Si yo le digo $20, no me trae registros. ¿Sí vieron ahora la diferencia? ¿O, no o todavía no? Estamos hablando de
caracteres individuales, es decir, él solamente me evalúa el único carácter que esté después del modificador. Cuando yo le dije 20, como después en los registros hay 2 caracteres, él no me evaluó la condición. Cuando yo le dije 201, solamente tenía que evaluar un único carácter y por eso me trajo el 5 y el 8. ¿Cómo se interpretaría la consulta? Tráigame los proveedores cuyo ID de proveedor inician en 201. ¿Para qué podría servirme eso? Cuando por algún motivo o consulta específica yo tengo que utilizar como variable o modificador un único carácter. Por ejemplo, si yo le digo, aquí pasa algo parecido con el porcentaje. Si yo hago esa consulta, ¿será que trae registros o no trae registros? ¿O cuál me trae teniendo en cuenta la explicación? Él solamente va a evaluar el único registro que esté ante los caracteres indicados. Trae solo el de DISMAC. Si yo quiero que me traiga únicamente los que empiezan en 2, ¿cómo debería ser la consulta? Hola, hay vida del otro lado. Señor. Si yo quiero que me traiga los proveedores cuyo ID empieza en 2, ¿cómo sería la consulta? Creería, no sé si se pueda, pero colocas el 2 y 3 raya al piso. Si con 1 evalúo un carácter, con 2 evalúo 2 caracteres y con 3 evalúo 3 caracteres. Caracteres específicos. El número, indico el número de caracteres específicos. Diferente. Ojo. Si yo hago esto, ¿por qué no me trae resultados? Porque tiene más cifras, profe. Los registros. Tiene más caracteres cada uno de los registros. Entonces, si yo no me quiero complicar con el número de caracteres, porque la consulta no es tan específica, simplemente hago un y ahí me trae los que empiezan con 2 y no me interesa el número de caracteres que estén después del carácter que yo indiqué. Con la rayita al piso es cuando sí me interesa o yo sé el número de caracteres que hay después. ¿Qué otra cosa podemos hacer en las consultas?
hablamos que podemos buscar valores entre rangos de información que tengamos almacenada en la base de datos. Por ejemplo, de la tabla producto, tráigame los productos con precio entre 15.000, perdón, entre 1.500, sí, 1.500 y 3.000. ¿Cómo harían ustedes la consulta? ¿Cómo es, profe? La pregunta. Productos con precio entre 1.500 y 3.000 o con precio mayor a 1.500 y menor a 3.000. También es otra forma válida de decirlo. Arriba hicimos algo parecido. ¿Qué estábamos diciendo aquí? Sería select from productos. Ay, Where, sí. Le tocaría hacer un rango. Entonces sería con un AND. Con el precio, sí. Mayor que el número. Y luego el AND. ¿Qué valor era, profe? 1.500 y 3.000. Entonces sería 1500. AND. Precio menor que 3000. Ahora, esos sí son valores así sencillitos. Pero es probable que necesitemos comparar. De hecho, aquí no estamos haciendo una comparación. Yo estoy buscando valores entre un rango. SQL nos facilita una cláusula para hacer eso. Esa cláusula es la cláusula between. Entonces, esto se simplifica con seleccione todos los productos donde precio esté o between entre 1.500 y 3.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la primera cláusula? Que vende diferente. Hay 3 registros de más. ¿Por qué? ¿Qué no tuvimos en cuenta en la primera? Profe, en este incluye 1.500 y 3.000. En la otra solamente trae mayores y menores a esos valores. No tuvimos en cuenta El mayor o igual. los que tienen precio de 1.500 y los que tienen precio de 3.000. Y la consulta decía valores
entre 1500 y 3000. Aquí ya pasa algo parecido a lo que hacíamos en lenguaje o lo que hacemos en lenguaje de programación. Cuando nos piden valores entre rangos, debemos tener en cuenta los valores de los rangos. En este caso, si lo íbamos a hacer con el AND, teníamos que tener en cuenta el 1500 y el 3000, es decir, mayor o igual a 1500 y precio menor o igual a 3000. Las dos cláusulas son válidas, pero el between, digamos que nos facilita un poco más la sentencia. Ahora, al igual que el like, yo puedo negar el between. Si yo niego esta cláusula, ¿qué resultados creen ustedes que va a traer? Vamos a mostrarle la tabla completa. La consulta diría traer los productos cuyo precio no esté entre 1500 y 3000. Traería los menores a 1500 y los mayores a 3000. Eso mismo. En este caso son mayores a 3000. Tenemos el que está aquí a 31.000 y este de 4.000. Y los que están o que son menores a 1500, aquí tenemos 700, 1200, 1200, 1200, 1200 y 1300. Entonces, para que veamos los dos modificadores que podemos hacer con el between, puedo hacer o buscar un valor en un rango, o puedo también negar ese rango que nos están pidiendo. Cuando nos digan buscar valores que no estén en este rango, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es negar el between. Si nos piden tener en cuenta los valores dentro del rango, between solamente. Ahora vamos a ver un poco más de, para ir avanzando, cómo sumamos, cómo sacamos el mínimo, cómo contamos, cómo sacamos el máximo y demás, aprovechando que estamos aquí en la tabla de productos. Entonces podemos decir, por ejemplo, sumar todos los precios de la tabla producto. Entonces aquí tenemos todo. Entonces nos piden sumar todos los precios. ¿Como para qué nos podría servir la suma de los precios? ¿Para qué se les ocurre a ustedes? O sumar el stock de todos los productos. ¿Para saber la cantidad total? De pronto tengo la bodega llena. Digo, ¿y cuántos productos tengo yo almacenados en la bodega? Hago una suma del stock que tengo y ahí sé. Quiero saber cuál es la ganancia que voy a tener por la venta de los productos, teniendo en cuenta su precio. Hago la suma de los precios de todos los productos en caso de que todos se vendieran. Entonces, ¿cómo hago la suma de los atributos de una tabla? Obviamente hay que tener en cuenta que el atributo tiene que ser de tipo numérico para poder sumarlo. Entonces, en este caso, voy a sumar los precios. Solamente digo select sum precio de la tabla producto. ¿Qué notan de diferente
en este resultado de los que hemos visto hasta ahora? Chicos, no se me duerman. ¿Crea como una tabla? O no sé. Cuando yo digo sumar todos los precios de la tabla producto, ¿será que a mí me interesa el nombre, la marca o el color o el stock? No. Por lo tanto, yo no utilizo ningún modificador, asterisco, le digo que atributo. La cláusula como tal no me lo permite. ¿Por qué no me lo permite? Porque en realidad esa información no la necesito, entre comillas. Solamente las cláusulas sum, con ABG, lo que me muestra es resultados de cálculos. Acá es la suma de todos los precios. Él me dice la suma de los precios es tal, de todo. Profe, pero ¿y si yo quiero saber la suma de los precios de un producto en específico? ¿Cómo haría eso? Digamos de los productos que son de la marca Electrolux. Con where. Haciendo una Bueno, Word que comparación. solamente filtre los de la marca Electrolux. Ujú. Así, tal cual. Igual. Ay, güey, madre. Y de igual forma, como ya yo sé a qué le estoy haciendo cálculo, él solamente me muestra el resultado. Ahora, esa es la suma. Cuando yo hago, por ejemplo, acá, un cele asterisco, por ejemplo, la tabla de proveedor, yo sé cuántos registros hay o cuántos proveedores hay, porque en la parte de abajo del resultado de la consulta me lo dice. Pero digamos que yo necesito por algún motivo saber cuántos registros hay de un atributo en una tabla. Eso lo hago a través de la cláusula con. Entonces, si yo quisiera saber cuántos proveedores tiene el almacén almacenados en su base de datos, la cláusula sería algo como esto. ¿Qué pasa con el count? Yo debo indicarle por lo menos uno de los atributos que se va a tener en cuenta para hacer el conteo. Es decir, aunque yo quiero saber el número de proveedores, yo debo utilizar cualquiera de los campos que tiene la tabla para contar los registros. Lo más recomendado es utilizar un campo que no sea not null. Pregunta: de los campos de la tabla proveedor, ¿cuál sí o sí debe tener información? El de nombre. El de La ID. llave primaria. La llave Sí. primaria. Esa es la respuesta precisa.
Y en este caso, ¿cuál es la llave primaria? ID. El ID. Sí, el ID proveedor. ¿Proveedor? Proveedor. Creo que es count, no code. Sí, faltó la N de contador. Y ahí me trajo 5 registros a partir del ID del proveedor. Si yo aquí no le indico, si no le pongo un asterisco, puedo hacer un conteo sin tener en cuenta cualquiera de los atributos, pero lo recomendable es utilizar el campo llave primaria, que sabemos que sí o sí ese campo va a tener información contenida. Volviendo a la tabla productos, digamos, el contador realmente nos sirve para eso, literal, contar registros a partir de un atributo. Si ya vimos sumar y contar. Ahora, digamos que yo quiero saber cuál es el mayor, no, vamos a ponerlo así para, cuál es el producto con mayor precio o más caro que está almacenado en la tabla productos. Entonces, aquí, como dice uno, al ojo, vemos cuál es el producto. Pero yo quiero saber cuál es no cuál es el producto, perdón. Ese ya es otra consulta. ¿Cuál es el mayor precio almacenado en la tabla productos? Es así como se define para el uso del MATS. Así es como se definiría la consulta. ¿Cuál es el mayor precio almacenado en la tabla productos? Ahorita sumamos. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo por ahí? Sí, sí. Sería Select. Ah, Max. Ahí es Max. Max y la tabla precio. El atributo precio, producto. El atributo precio. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Porque aquí a veces uno tiende a confundirse. Yo al primero formulé mal la consulta, la definición de la consulta, y eso se hace de otra forma. Si yo digo cuál es el producto con mayor precio en la tabla producto, él me debe mostrar cuál es ese producto. Pero si yo les pido cuál es el mayor precio almacenado en la tabla producto, es cuando van a utilizar el select max precio y me van a traer cuál es el precio únicamente. Si yo quiero saber cuál es el mínimo, cambio max por min. Profe, y si yo quiero saber cuál es el producto, que me muestre como tal el producto con el mayor precio en la tabla producto. Y yo no quiero mostrar todos los atributos, sino si yo solamente quiero saber nombre y marca del artículo con mayor valor en la tabla producto. Ya aquí la cosa, sí, se dan cuenta que es un poquito más estructurada la pregunta de la consulta. Antes era cuál era el mayor precio almacenado en la tabla producto. Ahora acá, mostrar nombre y marca del artículo con mayor precio
en la tabla producto. Entonces ya lo tengo hasta aquí. Si yo quiero mostrar la marca, el nombre y la marca, solamente tengo que añadir esos dos atributos en la consulta. Nombre, marca, y ahí sí me trae el nombre, la marca y el precio específico de cuál es el producto que tiene el mayor precio dentro de la tabla producto. Si no quiero saber cuál es el que tiene el mayor precio, sino el menor precio, coincidencialmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me trajo el mismo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Eso no iría con un where, profe? Al final, Where para. para el max. Porque es que le está trayendo son los primeros campos. Es que no sé. Solo es una pregunta. ¿Quién da más? Porque creo que él está consultando solo los primeros registros y está trayendo el máximo. Entonces, como se ubica de primeras, trae eso. Entonces, como le decía, con el where al final y con el max. Y entre paréntesis el precio. Pues no sé, creería yo. Algo así. Where. Así. Igual. ¿Y el valor? Así como lo hizo en max y entre paréntesis, precio. ¿Ustedes qué dicen? Pero ahí tendría que compararlo con precio. No. Ayuden al Pero, compañero, no lo no, dejen morir. no es antes del igual colocar precio. Antes del igual. No, porque la cláusula dice más y entre paréntesis el campo. Falta, no, el igual no iría, Inge, me parece a mí. Solo la comparación. Creo que así es como dice el compañero, donde precio sea igual a max precio. Donde precio, ahí, igual a max precio. No, todavía no. Se los dejo de tarea. ¿Y cuánto? ¿1.5? 0.5. 0.5. Al que me dé la respuesta mañana, antes de iniciar el parcial. Ojo la pregunta. Mostrar nombre y marca del artículo con mayor valor en la tabla producto. Mostrar nombre y marca del artículo con mayor valor en la tabla producto. Entonces, Pero para hacer la comparación no tiene que traer
en la selección el precio. ¿Cómo así? O sea, hacer la consulta, seleccionar también el campo precio. Porque, ¿cómo haría la comparación? Es No que sé, creería yo. no, aquí solamente va lo que yo quiero mostrar. Independientemente de que lo muestre o no, yo puedo utilizar el campo, por ejemplo. Inge, Yo no estoy mostrando el precio, pero yo puedo decir donde precio sea igual a 700. No lo estoy mostrando. hágale allí la consulta. Falta el borrarle ese allí, sí, borrarle allí. ¿Wey? No, el 700 le sobró un eso. Y ahí me trae el nombre y la marca del producto donde el precio es igual a 700, a pesar de que yo no muestro el precio. Es decir, Inge, lo que está después de la cláusula select es lo que yo quiero mostrar. Los campos de la tabla yo los puedo utilizar para hacer las condiciones sin necesidad de mostrarlos como tal. Dígame, Roosevelt. bueno, Inge, entonces pienso yo que debería ser. Ajá. No, el otro, precio igual. No, donde. Pero ¿qué es lo que quiere usted sacar allí? Que muestre el nombre y la marca del producto, donde. Con mayor precio. Profe, ¿Sí? ¿la puedo decir? Claro. No, pero venga, Mauro, Diego, perdón, Diego. Termino. A media. No, venga, yo termino, pero es que te deje desarrollar la idea. Vamos a darle la oportunidad, Rubén, Listo, está bien. para que no diga, para Eso, que no eso, diga. eso, eso. Ajá, Eso. listo. Es que yo de punto 5 en punto 5 en punto 5 recupero el 1.5. Eso, eso, hágale. Yo pienso allí, Inge, que Ajá, debería ser donde el max precio, pero ajá. entonces agruparlo. Entonces seguiría group by. No, después. Después porque el group by siempre va después. Entonces lo agrupamos por nombre, marca y posiblemente precio también. Entonces, nombre, espacio nombre, coma, marca. Démosle así a ver si de pronto lo resuelve. Si no, le agregamos precio. Miremos precio también. A ver si de pronto resulta. Uso inválido de la cláusula draw by. Es que así está saliendo, Entonces, así está saliendo la agrupación. el root by, porque ya estamos utilizando, pero no hemos dicho para qué es. El draw by recopila los datos de varios registros y los agrupa en resultados. Por ejemplo, ojo lo que voy a decir. Profe, Calma. pues es que yo les iba a dar una pista. Mostrar la suma de las marcas agrupadas por el nombre de la marca. Ojo que la consulta es diferente. En la primera que les expuse de tarea es un único registro. El registro que me debe, el resultado de la consulta me debe mostrar nombre, marca y el registro con el mayor precio. O sea, algo parecido a lo que está aquí. Esta consulta la estoy definiendo de manera diferente. Mostrar suma de las marcas agrupadas por el nombre de la marca. Entonces aquí sí es algo parecido a lo que quería hacer el compañero Roosevelt. Aquí sería
¿Qué voy a seleccionar o qué voy a mostrar o agrupar? Las marcas. ¿Qué voy a hacer? Una suma. ¿De qué? De los precios. Si yo dejo esto así, si es lo que venimos haciendo, vamos a subir. Vamos a subir. Él me toma únicamente o me muestra únicamente el primer registro de la tabla, que es lo que nos está pasando. Cuando hicimos aquí el máximo, atinamos a que es el primer registro. Pero si no fuera, él me debe mostrar, por ejemplo, si fuera la cocina, debería decir cocina Electrolux 31.000. Aquí como resultado. Eso es lo que él debe hacer aquí. Volviendo al root by. ¿Qué es lo que hacemos con el root by? Agrupar dependiendo de los atributos. Entonces, como yo voy a mostrar es la suma de las marcas, de todas las marcas, no de una en específica, entonces ahí utilizo el root by. Entonces ahí le digo root by o agrúpeme las marcas. Entonces ahí, ¿qué hace él? Valley. Entonces, Valley 31. Valley, 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 Valley. No hay más Valley. Samsung. Uy, ese Samsung con N. Samsung con N. Para temas de derecho de autor, ustedes saben. 700. Vamos a ver una. Continental. Hay varios. ¿Cierto? Si nosotros vemos aquí Continental, hay varios. Hay uno que vale 2120. Entonces, como yo estoy agrupando la suma de las marcas, él empieza Continental 2120. Continental 3000. 2120 más 3000. Ingenieros. 2120 más 3000. Saquen la calculadora. 5120. Más 1800. 6920. Más 2400. 8420, creo. Más 2300. 10.720. Más 2300. 13.000. ¿Qué? Ya perdieron la cuenta. 13.000. Más 1800. 1020. Más 1250. Andamos mal de matemáticas. Igual entendieron el concepto. ¿Qué es lo que hace la agrupación de la suma de las marcas? Toma cada una de las marcas y suma sus valores. El resultado, él empieza o hace el barrido de la tabla. Marca Valley, suma todas los precios de las marcas. Samsung, suma Daco, suma Electrolux, suma vida. Si yo no quiero sumar, sino contar y mostrar la cantidad de productos de todas las marcas agrupadas por el nombre.
¿Cómo lo haría? Contar y mostrar la cantidad de productos de todas las marcas agrupadas por el nombre. ¿Cómo cuento? Con count. ¿Qué voy a contar? Contar y mostrar la cantidad de productos de todas las marcas ¿Los agrupadas nombres? por el nombre. Voy a juntar todo. Contar y mostrar la cantidad de todas las marcas agrupadas por marca. Si yo busco Ballet, ¿cuántos productos Ballet hay? Uno solo. Samsung, uno solo. Continental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profe, y si yo no le pongo asterisco, sino que le pongo marca para que me cuente marca, también es válido. Y entonces, ¿cómo me muestra únicamente, perdón, no únicamente, el registro que pertenece a un máximo o a un mínimo? Vamos a ver otro. Mostrar los productos de menor precio agrupados por color. ¿Cómo se les ocurriría que sería esa consulta? Vamos a ver todos los productos. Ojo a la consulta. Mostrar los productos de menor precio agrupados por color. ¿Cómo se les ocurre? Color. ¿Cómo saco yo el mínimo? Min. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Min qué? Precio. ¿Y qué me están pidiendo que los agrupe? ¿Por qué? Para la próxima clase, las consultas, voy a traer cada consulta ya predefinida para que quede en pantalla. Porque se me olvida a mí y ustedes también quedan perdidos. Mostrar los productos de menor precio agrupados por color. Voy a agrupar por Color. ¿qué tengo que decir? Order B. Group by. Aquí estoy agrupando, todavía no estoy ordenando. Blanco. Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo hacer para determinar cuáles son los que tienen mínimo precio? Por el color. Creo. Por eso, porque no me muestra 4.000. A ver si entendieron la consulta.
Porque busca los menores de cada uno de los colores. Eso. Perfecto. Yo estoy pidiendo es del blanco, ¿cuál es el que tiene el menor precio? Del gris, ¿cuál es el que tiene el menor precio? Del negro, ¿cuál es el que tiene el menor? Y aquí nos vamos acercando a lo que yo les estoy pidiendo. Aquí estoy agrupando. Pero yo no quiero que me agrupe. Por ejemplo, vamos a decirle aquí más. ¿Qué va a hacer aquí? Ay, jue madre, se me durmió la pierna. Va a tomar cada uno de los colores. Y si yo no quiero color, sino marca. ¿Se llama marca o marcas? Marca. Y me lo agrupe por marca. Para la consulta que yo les estoy pidiendo, que me tienen que resolver, él solamente me tiene que traer el de mayor de toda la tabla, indicándome cuál es la marca en el resultado. Es decir, me debe decir Valey, precio máximo 31.000. Inge, la última oportunidad. Listo. Entonces, saquemos nuevamente la consulta que usted tenía anteriormente del Select. Ok, pero eso allí. Bueno, es que con base en lo que usted dijo anteriormente en la consulta donde me sacó el máximo precio, yo haría lo siguiente, utilizaría una subconsulta. Entonces, select nombre, marca, from, producto donde precio es igual, le abro un paréntesis. Igual, abro paréntesis, le digo, select, precio, digo, max precio, max, abro paréntesis, precio, espacio, from, producto. Y así ejecuto. ¿Y el precio? Ah, no, pues faltaría colocarle select nombre, coma, marca, coma, precio, que era lo que había dicho Diego. ¿Listo? ¿Entendieron lo que se hizo? Es probable que no. Sí, son consultas anidadas. Eso lo vamos a ver en las consultas avanzadas. Por eso se los había dejado de tarea, pero como Roosevelt es tan proactivo, y por eso se ganó 0.5, eso es una probadita de lo que vamos a ver en consultas avanzadas. Nosotros podemos hacer consultas de consultas, algo así como lo que hacíamos en los sí anidados. Si se cumplía la condición, se ejecutaba otra condición. Si seguía haciendo los sí, aquí podemos hacer algo. A partir de una consulta yo puedo hacer otra consulta y puedo ir anidando todas las consultas para mostrar resultados específicos. Chicos, ¿qué vamos a hacer mañana en el parcial? No tenemos talleres. Por lo tanto, la nota de parcial va a 100%. Como yo siempre quiero ayudarlos, ustedes tienen unos grupos de trabajo definidos, ¿cierto? El parcial va a ser en grupos, en esos grupos.
Ustedes dirán, si el parcial va a ser en grupo, ya no los imaginamos. Más o menos. Va a tener dos partes. Una teórica y una práctica. Como va a ser en grupos, mañana o enseguida, ustedes me dicen, profe, el que va a subir el parcial es Perencejito, para que no todos tengan que subirlo. Yo reviso y la nota es para todos. ¿Qué les parece la idea? ¿O quieren irse solo para solo? Por mi parte estoy de acuerdo. Sí, profesor, de acuerdo. ¿En grupo? ¿De acuerdo en que solo para solo o de acuerdo en que el grupo? Sí, en grupo. Profe. Una duda y el entregable sería que exportar la base de datos cuando... No, porque eso va a depender de lo que yo les voy a pedir. Ok. No se preocupen, tranquilos. Pero sí, unas cuantas preguntitas y el resto sí es práctico. Recuerden, tiene que ser en MySQL Server. ¿Por qué? Profe, una Porque disculpa, porque yo les voy a pedir pantallazos de evidencia. Por decir algo, tráigame una que ya hemos hecho aquí. No, mentira. Cree la tabla estudiante. Muéstrame evidencia. Ustedes van a hacer create table estudiante con sus atributos, enter. Ah, sí funcionó. Hacen una captura y la añaden al documento. O sea, no de todo. Yo le voy a pedir capturas de momentos específicos de creación de la base de datos, de creación de la tabla, de inserción de información, de actualización de información, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, disculpa, Sebastián, que te interrumpí. No, tranquilo, profe. Yo lo interrumpí a usted. Profe, para ese examen nos conectamos y usted nos organiza por salas o cada uno se organiza. Si quieren organicemos por sala, lo organizamos por sala o se organizan ustedes solitos. ¿Cómo creen que es mejor? Porque igual el parcial es el mismo para todos. Sí, me parece por salas para pues tener una mejor comunicación con los compañeros. Eso por mí no hay lío. Sí me preocupa algo. Hay gente que está sola. Por ejemplo, que me acuerde así al ojo, Robinson. De hecho, Robinson sigue con nosotros. No he revisado asistencia. ¿Robinson está asistiendo? Sí, profe. Estoy ahí. Ah, no. Sí, ahí te escucho, definimos unos grupos. Déjenme a ver si de pronto todavía los tengo por aquí. Por ejemplo, Joan Arturo, ¿sigue solo? Sí, señor. ¿Y por qué no trabajas con Robinson? Si está de acuerdo el compañero, no sé. La cuestión, profe, es que yo trabajo más. Ah, sí, que tú me comentaste que Yo trabajo, sí, más en la calle, digamos, ando en poste, hago instalaciones de cámara y toda esa vaina, y no me queda tiempo para responder. Pero de pronto para hacer el parcial mañana, para el parcial mañana sí tienen que estar los dos juntos, presentando el parcial. Claro, listo, no hay problema. Entonces vamos, ay, jue madre.
¿Quién fue el que me preguntó cuántas fallas tenía? Aquí aprovechando que estoy aquí. ¿Dónde está? Robinson. Recuérdame tu apellido, Robinson. Ortiz. Número 19, profe. ¿Quién fue el compañero que me preguntó cuántas fallas tenía? Aprovechar que estoy aquí. Ahora ninguno fue. Yo le pregunté a una, profe, Julián López. Julián López. Hasta la sección 10 tenías una. De la sección 9. Sí, señor. Pedro, ya me mandaste al correo, ¿cierto? Me pareció ver por ahí que me llegó algo tuyo. Pedro, ¿está? Sí, sí está. Pedro, ¿no tiene audio? Parece que no. No, profe, pero lo escucho. Que me llegó, tú me mandaste las excusas al correo, la justificación de las 3 fallas. Sí, señor. Listo. Jaime Enrique Castillo lleva 2. Jessica Lorena Ríos lleva 2. Hasta la sección 10. No he revisado esta semana, reviso el día sábado. Recuerden, chicos, con cuántas ausencias se pierde la materia Roosevelt. Con 4. Y hay algunos que ya llevan 2 y no me las han justificado. Entonces, pilas con eso. Que no sea después de, ay, profe, es que yo les estoy recordando. Entonces, ojo con eso. Entonces, chicos, ya saben, mañana, entre más temprano nos conectemos, más temprano iniciamos. Ya hicieron el parcial de sistemas operativos, de sistema de información. Del segundo corte. No, señor. ¿Y para cuándo lo tienen programado? ¿Para mañana también, de casualidad? ¿No saben? ¿No responden? No me acuerdo la verdad, profe. No, la profe no ha dicho nada. Tenemos amnesia conveniente. Ya me di cuenta. Bueno, conmigo sí lo tienen mañana. Bueno, chicos, ¿alguien me necesita antes de finalizar la sección? Profe, ¿Para yo le envié algo? un WhatsApp para lo del proyecto, pero no me confirmó. Yo le escribí fue por WhatsApp. Ok, entonces me quedo un ratico con Sebastián. Listo, gracias, profe. El resto, feliz noche. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Que esté muy bien. No. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Chao, profe, gracias. Gracias a ti. Listo, Sebastián. Entonces, tú me comentabas que, disculpa, el proyecto me mandaste al WhatsApp. Que, Sí, pero coméntame. ¿Eso lo vas a grabar? Ya voy a